Buenos días, apreciados colegas. Les vamos a presentar nuestros resultados de un método para detectar problemas de identidad. Como antecedente, empezamos este proyecto haciendo o intentando hacer un ejercicio econométrico para medir la eficiencia de los estímulos económicos para prefigurar mejores escenarios redistributivos. Pero pronto aparecieron señales que decían que primero había que entender lo que en realidad se estaba distribuyendo. Y entonces los reflectores giraron hacia entender primero la cultura prevaleciente en el gremio. Por tanto, nuestro objeto de estudio dentro de una investigación teórico-interpretativa es ver el efecto de la política pública de los estímulos económicos sobre profesorados de tiempo completo de las universidades públicas, y para eso construimos un marco interpretativo a manera de metaevaluación de los efectos culturales, específicamente en la identidad académica. Nuestra pregunta de investigación es cómo conocer los modos de pensar del profesorado sobre lo que está ocurriendo a su identidad y vocación con estos programas de estímulo económico. Dicho teóricamente, nos interesa saber cómo está sucediendo la adecuación instituyente de estos programas de estímulo a los profesores, y de ser el resultado un choque de patrones institucionales, cuál es el efecto en la cultura académica y los resultados previsibles ante un eventual cambio organizacional. Entonces, empecemos por explicar en qué consisten estos programas de estímulo. Se crean, en el caso de México, a mediados de los años 80, con el propósito de resolver reclamos salariales repartiendo recursos temporales o que se supusieron temporales. Entonces, el origen no está en intentar hacer estos instrumentos para potenciar el conocimiento, sino para repartir recursos. Y bueno, estos son dos aspectos que llevan lógicas distintas, es decir, son órdenes organizativos distintos, repartir dinero o potenciar el conocimiento. Sin embargo, el asunto devino en que el gobierno fue asumiendo cada vez más la conducción del profesorado, justificándose en que las universidades estaban trabajando con flojos acoplamientos, y para eso entonces prefigura el concepto profesor de calidad y lo apuntala en un binomio, es decir, la evaluación cuantitativa por pares externos y el estímulo del tipo económico, pero esto utilizando el mismo instrumental administrativo, lo cual complejiza la labor del profesor. Y se crea un vórtice de significados. Hay que investigar la brecha que hay entre la concepción del bienestar, material por supuesto, el bien ser, que es cuestión actitudinal, respecto al bien hacer vocacional, que exógenamente ahora está acotando este perfil de los profesores. Entonces, en este vórtice tenemos la confluencia entre lo que el profesor cree que es su vocación y el medio de la educación superior respecto al deber ser, y a lo que le dicen que es el bien hacer. Entonces, nuestro marco teórico buscó converger con la corriente de pensamiento que ayuda a traducir argumentos macroinstitucionales en cadenas de microactuaciones organizacionales. Y ahí entonces caímos en el viejito pero muy operativo nuevo institucionalismo sociológico, que estudia realidades organizacionales altamente institucionalizadas, transitando de aspectos históricos a socioeconómicos, psicológicos, por supuesto, interdisciplinarios. Y convergemos en la conjetura de que los cambios institucionales inducidos exógenamente en las organizaciones conlleva a cambios contradictorios en la identidad y orientación social de sus ocupantes. Y empezamos por enfrentar dos dificultades. Uno, una alta dispersión conceptual en la literatura sobre el tema, y que hay magra teorización sobre el valor de la labor académica. Entonces, caminando al filo de esta navaja, necesitamos hacer una diferencia conceptual entre lo que es institución y organización. Entendemos por institución un sistema de reglas ampliamente compartido y sostenido en estructuras de significado. Las instituciones son parte de la cultura e instituyen a personas y organizaciones de forma casi siempre inconsciente. Y entonces es muy distinto a lo que entendemos por organización, que es un sistema social cerrado, con afiliación consciente, objetivos preestablecidos, y los individuos llegan con su propio bagaje cultural que les enfrenta o les cohesiona. Entonces,
la universidad pública puede estudiarse como institución, pero una universidad en particular se debe de estudiar como organización. Entonces, nos interesa conocer el proceso de institucionalización, el cual definimos como forma en que se van estableciendo sistemas cognitivos de reglas cada vez más compartidos, produciendo modos básicos de actividad social con apoyo en estructuras de significado, cuyo desciframiento requiere exégesis. Nuestro trayectorio, nuestra traza metodológica es esta, y se trata de ir investigando desde el patrón institucional que prevalece en el contexto para entonces ver las diferencias respecto al patrón institucionalizado entre los profesores universitarios. Y para eso dispusimos un cuestionario, que es la parte en la que vamos. Todavía no hemos llegado a entrevista semidirigida. Entonces, este marco interpretativo con esta metodología o esta traza metodológica empieza desde investigar las principales instituciones que predominan en Occidente, que le vamos a llamar el primer corpus. El segundo es cómo entran las señales instituyentes a los filtros públicos de cooperación universitaria hasta llegar a la universidad a través del ámbito económico y generando posiblemente tensión estructural con las otras instancias societales. Y nos interesa saber en el cuarto corpus cómo es que el profesorado racionaliza la situación. Entonces tenemos un orden en el marco interpretativo de 4 corpus con los respectivos intersticios entre cada par de corpus. Y entonces encontramos que el patrón institucional de Occidente se caracteriza por 3 instituciones que, si permanecen en su respectiva lógica, no hay problema. El problema es cuando se empiezan a hibridar. Entendemos por mercado capitalista la lógica de mercantilización de toda actividad humana. La lógica del Estado burocrático la entendemos como racionalizar y regular la actividad humana por medio de jerarquías legales burocráticas. Y la lógica de la democracia, cada vez al parecer más criticada e incluso por algunos autores considerada vacía, en este caso la vamos a entender como ampliar el control popular sobre la actividad humana. Entonces, ¿qué es lo que guía o cuál de estas instituciones es la que guía hoy en día la acción en las universidades públicas? O guía el mercado, o guía el Estado, o guía la democracia. Las 3 al unísono en los programas de estímulo están generando posiblemente contradicciones identitarias. Y esto es porque no se consultó a todo el profesorado cuando esos programas empezaron a aplicar, y esto generó entonces un desconocimiento y por tanto mitos, pero no cualquier tipo de mitos, sino mitos racionalizados, definidos como las ideas sostenidas por un colectivo aún sin pruebas de apego a los hechos e incluso en contra de ellos, siendo legitimados por la autoridad. Cuando empezamos a investigar los saberes en el intersticio 1, es decir, del patrón institucional entrando la señal a las universidades, empezamos a identificar las nociones instituyentes. Utilizamos como informantes de calidad a los autores de artículos sobre el tema, pues al final de cuentas son académicos. Y encontramos que estos artículos tratan sobre estos mitos. En lo que no corroboramos si es verdad que la universidad está tendiendo a la empresarialización, que es importante participar en la globalización, etcétera, vamos a tratarlos como mitos. Y cada uno de estos mitos se fue convirtiendo en preguntas para el cuestionario que se aplica. Y estos mitos nos ayudaron a agrupar 4 supuestos. Sobre la estructura del desempeño, se ve que los profesores notan que la multifunción es ideal para alcanzar la calidad según los programas de estudio. Respecto a la estructura para evaluar, se nota que hay la percepción de que la evaluación externa es mejor que la interna y que porque incrementa la objetividad. Y que también estos programas de estímulo aplican baremos porque supuestamente mejoran la equidad en cuanto a los procesos de medición. Y respecto al tipo de estímulo y los comportamientos que provocan, se dice que el estímulo económico es adecuado para la creatividad. Lo malo es que no encontramos evidencia científica que avale lo adecuado de la aplicación de estos supuestos en el medio académico. Entonces, entramos en los dilemas.
¿Será que los profesores creen que está bien idealizar la multifuncionalidad a pesar de que ésta ignora la valía de los desempeños especializados? Los pares evaluadores externos seguramente son cada vez menos pares por el avance de la interdisciplinariedad, pero además no tienen formación en evaluación de desempeños, por lo cual no se garantiza conciencia sobre lo que sus juicios desatan. Y respecto a los baremos, parece que hay dudas respecto a qué pasan la responsabilidad de conducción del desempeño a casas editoriales, organizadores de congresos, etcétera, que sin pretenderlo están terminando por ser quienes guían los perfiles deseables. Y el dilema respecto al tipo de estímulo es suponer que lo económico hace emerger lo mejor del ser, con un lenguaje productivista en una labor que requiere humanismo. Entonces, de ahí empezamos a analizar con estas dudas, con estos dilemas, por dónde entra la señal de institucionalización a las universidades, y encontramos que esto sucede a través del ajuste de los grados de autonomía, como se venía entendiendo en México, de estas universidades públicas, y entran lateral a través del control de recursos, estableciendo reglas de evaluación académicos que no trastocan la misión ni la legislación universitaria en principio, pero que hace que se generen departamentos concentradores de las evaluaciones por funciones académicas. Y entonces este departamento concentrador es el que pasa las reglas a las unidades académicas y a sus profesores, y finalmente es lo que empieza a mutar la identidad universitaria. En el intersticio 2, ya una vez que los programas de estímulo económico han sido creados, el ver cómo entra en cada organización es lo que se investiga con la encuesta. Esta consistió en 59 preguntas en 3 bloques de información. Y las respuestas se previeron con rango abierto de 180 grados, 4 opciones, y final abierto para el que quiera hablar más. Y se hizo a través de un cuestionario en línea a los 16,000 miembros del SNI del año 2010. Se configuró una muestra por disponibilidad con los 1,549 investigadores que contestaron, esto es el 9.3% del total. Y el diseño de preguntas se hizo en función de lo que el informante cree que debe ser y debe hacer tanto su universidad como el profesor por vocación. Y el método interpretativo quedó a través de la lectura en 2 direcciones. En la horizontal estamos buscando evidencias de la coherencia interna de las instituciones y entre ellas. Y en la lectura vertical se están buscando evidencias del modo en que las instituciones configuran la identidad y modelan su posible acción. Entonces, esto parte de buscar la noción que tienen los profesores del académico ideal. Y llegando a los resultados, pues ya una vez que aplicamos ese cuestionario, fue apabullante. El resultado más notorio es que encontramos antípodas en prácticamente todas las respuestas, es decir, una altísima dispersión en las respuestas. No hay prácticamente consensos. El problema de fondo es que se nota que hay una insuficiente institucionalización en torno de la multifunción, que es el ariete fuerte de estos programas de estímulo, y que centran las mayores inconformidades en aspectos de forma, es decir, las quejas que hay en estas manifestaciones a través del cuestionario son administrativas y no cuestionan el tipo de estímulo acogiéndose a la lógica de la pertinencia, es decir, el estímulo ahí está, económico, aunque parece tener en el fondo molestias por esto. No por el estímulo económico, sino por la forma en la que hay lo que hay que hacer para conseguirlo. Entonces, según los promotores, estos programas de estímulo son altamente eficientes para promover mejoras al desempeño. Aquí tenemos los resultados que reporta SNI de cuántos miembros han sido auspiciados y que se siguen incorporando más, y que cada vez es menos la inversión anual que se necesita por investigador. Entonces, estos resultados triunfalistas pues están en contradicción con lo que nosotros encontramos en términos de la cultura, porque se evidencian choques
que revelan doble institucionalidad en prácticamente todas las categorías analizadas. Por ejemplo, en la multifunción, fíjense que los colores están por todos lados y esto significa que no hay consenso entre cómo ven la misma categoría multifuncionalidad preguntada de formas distintas. No hay consenso. Y entonces, ya vistas todas las respuestas, encontramos que hay una coincidencia media en estas categorías, en estas nociones, que hay una coincidencia débil entre los académicos con los programas de estímulo en estas otras, que no hay coincidencia entre académicos en estas otras y que no es nada coincidente ni entre profesores ni con el programa de estímulo en estas otras nociones exploradas. Entonces, ¿cuál es nuestra interpretación de la situación? Primero, que se ha logrado remover la cultura académica previa, pero con antípodas instituyentes centradas en la intervención exógena y un bastón material muy peligroso. El 10% de los encuestados manifiesta total inconformidad, aún tratándose del grupo más privilegiado por el programa de estímulo llamado SNI, Sistema Nacional de Investigadores. Pero aún en ellos es clara la tendencia a asumir el mercado de puntos por becas. Entonces dicen, pues estará muy mal, pero esto que no se acabe. La mayor inconformidad se centra en los procesos por los pares académicos y no en la multifuncionalidad. Y casi no se cuestiona quién y por qué organiza la evaluación ni el tipo de estímulo. Y también encontramos que el área disciplinar de origen no se correlaciona con inclinación en algún sentido. Y nos preocupa el abandono progresivo de las respuestas en la opción no sé. Así entonces, la cultura desatada nos conduce a prefigurar 3 efectos que los hemos nombrado de la siguiente manera. Hay el efecto acostumbramiento, el ir tras las becas del bien hacer, aunque sufra el bien ser conflictuado por la multifuncionalidad. Encontramos el efecto Mateo, que no asombra que al que más tiene, más le es dado, y al que menos tiene, aún eso le puede ser quitado. Es decir, que se acopian grandes capitales académicos y eso hace que pues, se generen más y más becas, pero el que poco tiene, pues está en franca desventaja con los primeros. Y el efecto Antígona, las convicciones vocacionales y sobre todo la misión universitaria queda enfrentada a las exigencias de los pares. Entonces, decidan participar o decidan no participar, el interior puede quedar fracturado o se evidencia que queda fracturado. Entonces, nuestro resumen de cambios en identidad del gremio se basan en que las ideas antes eran vocacionales y colectivas para organizar la labor académica, pero ahora ideales competitivos e individualistas. Antes el perfil de desempeño se centraba en la docencia, ahora en la multifunción para obtener las becas. La organización del trabajo antes era autoplaneada y ahora es dirigida por el binomio. Respecto a la motivación, antes se trataba de formar trayectoria, ahora va dirigida a lo que digan las mejoras para obtener el recurso. El ámbito de adecuación laboral antes era interno de las universidades, ahora es externo, lo que los programas de estímulo digan, y el carácter de la evaluación antes era burocrática y ambigua, y ahora se ajustó a pares externos que mercantilizan. La cultura del gremio antes era bastante unívoca, si los docentes no estaban fuertemente diferenciados, y hoy en día se ha hecho casi un sistema de castas. Entonces, el sistema ya no gravita en torno al aula, lo cual hace preguntar o dudar entonces las universidades públicas a qué fines están sirviendo. A 30 años de aplicación de los programas de estímulo no han armonizado visiones vocacionales. Y las quejas más o menos visibles van en torno a que se quiere que se active la interpelación directa y abierta de los dictámenes de evaluación contra un exiguo derecho que hay de defensa. Esto ayuda a sustanciar la teoría de Hofstede en su dimensión que hay alta distancia al poder de los académicos respecto a las autoridades.
Y también se nota que hay reacciones más o menos notables respecto a intentar consensar la estructura de puntos y reducir el centralismo decisorio. Pero estas quejas son domadas administrativamente por el poder de las becas. Lecciones aprendidas o de lo que hemos visto. El arte de evaluar con justicia no se corresponde con actos de simplificación. Y esto evoca artículos como este tan afamado de la doctora Angélica Buendía, que dice que quisimos evaluar y acabamos contando. Aquí en esta diapositiva no nos da tiempo, pero lo que doy es un poco más de lo que serían los aspectos a detalle de por qué se dicen esos efectos, ¿no? Y recordando esta sentencia de Casanova que dice que cuando se evalúa y se mejora poco, es que seguramente hay fallas estructurales y por ende en los comportamientos inducidos. La conclusión desde los intersticios del marco interpretativo es la siguiente. En primer lugar, el patrón institucional contextual de México presenta contradicciones esenciales y esta institucionalización se alinea en el medio universitario. La institucionalización de los programas de estímulo también está alineada con ese medio universitario, pero que parte de un contexto contradictorio, con contradicciones institucionales evidentes. Y entonces los efectos instituyentes en este grupo es igual a ese contexto que viene alineado desde el exterior, lo cual evidencia alta ambigüedad reflejada en la identidad de los profesores. En este grupo se reproducen las contradicciones del contexto, podemos concluir, pero esto no era esperable entre académicos de alto nivel antes que estos académicos tendrían que estar ayudando a resolver las contradicciones contextuales. ¿Cuál es la fuerza que notamos del marco interpretativo para conocer modos de pensar sobre lo que está ocurriendo a la identidad? Pues que lo aplicamos para los profesores de España y a pesar de que las estructuras son muy distintas de cómo funcionan los programas que allá llaman de incentivos y los de estímulos aquí en México y la estructura de base de los académicos en cuanto a sus categorías académicas y sus requisitos de ingreso, los resultados son semejantes. Es decir, cuando leyeron los resultados de lo que se interpretó en México, dicen que si no se les hubiera dicho que son de México, les hubiera parecido que eran de España. Entonces ahí el marco interpretativo se ve que opera. Entonces, cierto que la evaluación del trabajo académico difícilmente puede ser aséptica, pero si estos resultados que hemos obtenido son generalizables, ahora sabemos que el modelo de los programas de estímulo económico no es halagüeño por la cultura fracturada que prohija. Seguro hay algún tipo de programas más aceptable. Esto hay que trabajarlo en favor de la credibilidad de las universidades públicas como faros de la sociedad. Aquí hay una no reacción de las autoridades de cada universidad pública hacia todas estas crisis de identidad, que claro que las conocen, pero no han hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues como investigadores tenemos la esperanza de que aquí haya tela para cortar para los académicos que tengan que reflexionar sobre lo que está aconteciendo. Y bueno, esperamos poder aplicar nuestro marco interpretativo en este año 2020, poco probable, pero esperemos, para entonces contrastar cómo es que estas fracturas identitarias evolucionaron a 10 años. Pues muchas gracias, aquí están las fuentes, tengan un buen día y quedamos a sus órdenes. Adiós.